Hola niños, ¿cómo están? Estamos llegando a nuestra última clase de nuestra escuelita bíblica de vacaciones y quiero felicitar a cada uno de ustedes por todo su esfuerzo, por todos sus trabajos, pero sobre todo por la dedicación que han tenido a estudiar la palabra de Dios. Muchas felicidades también a sus mamis hermosas que han estado ahí poniéndoles los videos y ayudándoles en sus trabajos. Pues bueno, nuestra clase se llama Jesús sube al cielo. Y haciendo un pequeño resumen, el día de ayer veíamos que Jesús resucitó y se apareció a las mujeres, ¿verdad? Pues en la Biblia podemos encontrar que ese mismo día que Jesús resucitó, se apareció 5 veces, se manifestó 5 veces. Una fue a María Magdalena, otra fue a las mujeres, como veíamos ayer, otra fue a Simón Pedro solo, otra fue a 2 hombres en un camino y otra fue a los discípulos en una casa. El día de hoy vamos a encontrar nuestra lección en Lucas 24, del 13 al 53. Y vamos a comenzar con una historia que es la penúltima de las que les mencioné, que es cuando Jesús se les aparece a 2 hombres. Y bueno, en el versículo 13 dice, he aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y yo les voy a enseñar aquí un mapita. Aquí está Jerusalén y aquí está Emaús. Esos 60 estadios que menciona la Biblia son aproximadamente 11 kilómetros. Y si queremos darnos una mejor idea, es como si ustedes están en Plaza del Sol y caminan hasta el Estadio Jalisco. Es un montón. Más o menos en tiempo estamos hablando de 2 a 3 horas. Y bueno, dice aquí la Biblia que estos 2 discípulos iban hablando entre sí, iban platicando sobre las cosas que habían acontecido. Dice la Biblia que estaban muy tristes. Pero de repente dice que Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos y les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y por qué están tan tristes? Pero dice también la palabra de Dios que ellos no le conocieron. Dice aquí que estaban velados, como si una venda estuviera en sus ojos, aunque tuvieran sus ojos abiertos, y no conocieron a Jesús. Ellos creyeron que era tal vez un extranjero. Y aquí cuando Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que Jesús no sabía de qué estaban hablando? Claro que sí, ¿verdad? Pero a Él le gusta que nosotros le expresemos lo que sentimos y nuestra opinión, lo que pensamos. Y eso hizo Jesús con estos 2 discípulos. Y les dijo, pues, ¿qué pláticas tienen y por qué están tristes? Entonces uno de ellos le contesta, hombre, pues tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido en estos últimos días. Y Jesús les dice, ¿qué cosas? Y ellos empezaron a contarle que los sacerdotes habían capturado a Jesús, lo habían crucificado, pero que había resucitado, pero que ellos no lo habían visto y que había unas mujeres a las que se les había aparecido y que un ángel les había dicho que Jesús ya no estaba en el sepulcro, que estaba vivo. Y todas estas cosas le estaban diciendo ellos a Jesús cuando Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y empezó a decirles desde Moisés todo lo que la Biblia decía y las profecías que se habían cumplido en Jesús. Obviamente ellos estaban así maravillados de todas las cosas que estaba diciendo. Entonces ya iban llegando a Emaús, al lugar donde iban a llegar los discípulos, y los discípulos no querían que Jesús se fuera, porque era un hombre con mucha sabiduría. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros esta noche, ya está haciéndose tarde, y te invitamos a que te quedes con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos. Pero dice la Biblia que cuando estaban en la mesa y estaban partiendo el pan, Jesús lo bendijo. Y dice que sus ojos fueron descubiertos y entonces ellos conocieron que era Jesús el que estaba ahí. Y dice la Biblia que cuando ellos reconocieron a Jesús, Jesús desapareció de su vista. Y ellos comentaban, ¿cómo no nos
dimos cuenta que era Jesús, cómo no ardía nuestro corazón y sabíamos que era Él quien nos hablaba. Y dice que en ese momento, ¿se acuerdan que dice aquí la palabra de Dios que ya estaba atardeciendo, que ya estaba oscureciendo? Pues dice que en ese mismo momento no les importó la noche, no les importó que estaban cansados de haber caminado 3 horas. Dice que volvieron a Jerusalén porque querían contarle a los discípulos todo lo que había pasado. Y esto pues es muy lindo. Aquí tenemos que tomar este ejemplo de los discípulos. Yo conozco el testimonio de una chiquita que ahorita nos está viendo, que estuvo enfermita y estuvo en el hospital. Y también sé que Dios la sanó y que cuando salió, ella le dijo a mucha gente que Dios había sanado su cuerpo. Ella le contó a muchos lo que Dios había hecho con su vida. Y así es, cuando nosotros recibimos tan hermosas noticias, tenemos que contarles a otros lo que Jesús ha hecho. Y bueno, ya vamos a entrar a la segunda parte, que es cuando Jesús se aparece a los 12, a sus discípulos. Dice aquí que mientras ellos llegaron, los 2 discípulos a los que se les apareció Jesús, llegaron a la casa donde estaban los demás y empezaron a platicarles. Jesús está vivo, nosotros lo vimos. Y dice la Biblia que cuando ellos aún estaban contando lo que había pasado, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¡Oh! Imagínense. No sé si les ha pasado alguna vez cuando ustedes están a lo mejor así muy concentrados haciendo tarea y de repente la mamá se les pone aquí y les dice, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Qué susto!, ¿verdad? Ellos no esperaban ni tantito ver a Jesús en ese lugar. Entonces dice aquí la Biblia que ellos espantados, porque se espantaron de haberlo visto, porque no lo habían visto entrar. Entonces se espantaron, pero también les llegó temor y pensaban que estaban viendo un espíritu. Y dice aquí que Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesús no nada más vio las caras de espanto que ellos tenían cuando lo vieron, sino también vio lo que había en su corazón. Dice, mirad mis manos y mis pies. Dice, no están viendo espíritu. ¿A poco un espíritu tiene carne y huesos como yo los tengo? Y luego otra cosa que les dijo es, ¿tenéis algo de comer? Dice que le dieron pescado y le dieron miel y comió con ellos. Y empezó a platicar con ellos y a decirle todas las cosas que también les había dicho a los 2 hombres en Emaús. Era necesario que yo viniera, era necesario que yo muriera. Y dice, ustedes van a ser mis testigos y quiero que vayan y lo digan a todos. ¿Se acuerdan que ayer veíamos lo de la Gran Comisión? Aquí no lo dice, no lo detalla en Lucas, pero probablemente este fue el momento en el que Jesús les dijo. En el versículo 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y bueno, dice que después de eso los sacó afuera a Betania y alzando sus manos los bendijo. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Jerusalén y Betania. Estaba muy cerca, probablemente a una media hora caminando. Y dice que ahí los llevó, los bendijo, y dice que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Dice, y estaban, o sea, en el futuro. Eso pasó después. Ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cómo podemos ver que después de haber visto todo esto, ellos no se quedaron callados. Ellos fueron y hablaron de Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento está escrito por personas que escucharon de Dios o que vivieron con Cristo físicamente. Y pues hablaron, ellos no se quedaron callados, dijeron todo lo que Jesús les hablaba, todo lo que el Espíritu Santo ponía en sus corazones para decirle a otros. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta clase. Tenemos que aprender a no quedarnos callados con las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias, gracias a todos. Quiero terminar con una oración. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza, por favor. Padre hermoso, te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra en estos días. Y Señor, que aunque no podemos juntarnos físicamente, podemos aprovechar la tecnología, Señor, y hacerlo de manera virtual.
Te ruego, Señor, que toda esta palabra, esta semilla, Señor, sea sembrada en tierra fértil. Y te ruego, Señor, que como dice tu palabra, dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, según, Señor, las capacidades y los talentos que les has dado a cada niño. Padre, te ruego, Señor, también por sus familias, por sus mamás tan dedicadas que estuvieron con ellos. Te pido, Señor, que les bendigas, que los guardes, que los cuides. Señor, que los libres de todo mal, de toda enfermedad. Señor, que bendigas y prosperes sus hogares, Padre, que siempre pongas alimento en su mesa. Señor, te agradezco mucho por el privilegio que me das de servirte. Y Señor, te doy muchísimas gracias por estos pequeñitos. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, nuevamente gracias y que Dios los bendiga.